Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llegué a la iglesia cuando el verano ya se había plegado y dejaba tras de sí un aire tibio, con olor a hierba seca y metal caliente. Había pasado frente a esa fachada muchas veces sin mirarla con detenimiento, como se cruza una sombra conocida en una esquina donde ya no se espera sorpresa. En la piedra se acumulaba un polvo adherido que no desaparecía con la lluvia. El agua, más que limpiar, oscurecía las juntas y levantaba un olor a caliza húmeda que se quedaba prendido en la garganta. La puerta principal tenía el brillo apagado de la madera vieja que ha sido tocada sin cariño durante años. No sabía entonces que aquella superficie áspera iba a aprender mi gesto antes que yo aprendiera el suyo. Empujé el batiente con todo el cuerpo, como si la iglesia necesitara, para admitir a cualquiera, el esfuerzo real de un peso humano. Cedió con un suspiro de bisagra y, antes de ver, respiré. Adentro no olía a abandono. Tampoco a uso reciente. Era otro registro. Cera que ha sido encendida y apagada en ciclos lentos, resina de pino antiguas impregnando crucetas invisibles, un fondo leve de carbón apagado, humedad contenida que recuerda a la piel de una cueva limpia. La temperatura cayó de golpe. Un escalón frío se me subió por los tobillos, quiso asentarse en las rodillas. No era un frío hostil. Era una consigna. Mis ojos tardaron en acostumbrarse al interior. La nave, larga, recogía la luz de las vidrieras laterales y la dejaba caer en franjas que no terminaban de fijarse sobre nada. El polvo flotaba en esos haces inmóviles y, sin embargo, cada partícula parecía elegir su propia deriva. Las bancas, todas, tenían ese brillo mate que dan los cuerpos sentados, un barniz hecho de ropas y piel, más resistente que el mejor aceite de linaza. Caminé lento por el pasillo central, los pasos retumbando con una precisión que no me esperaba. En otras iglesias se oye la bota como una moneda lanzada a un cuenco, un sonido claro que se apaga sin remanente. Aquí mi pisada parecía abrir un corredor fino de aire que continuaba hacia algún punto de la bóveda y regresaba, más tarde, con un eco que yo ya estaba olvidando. Tomé aire de nuevo. No olía a incienso fresco. Olía al fantasma de incienso, un aroma posado en capas, como hojas de un libro al que las manos han tocado tanto que han teñido sus bordes con el tobillo del pulgar. Me senté en la tercera fila, a la izquierda, donde la madera estaba más gastada. La superficie era cálida al tacto, a pesar del aire fresco. En el respaldo, bajo el canto superior, había un resto de cera blanca solidificado en forma de gota larga. Me sorprendió sentir que esa gota tenía un peso. No la recogí. No quería alterar ninguna de las cosas que aún no me habían sido presentadas. Estuve de pie otra vez. Caminé hasta el presbiterio. El altar no tenía mantel, solo la losa con su borde suavizado por 1000 limpiezas. Detrás se alzaba un retablo modesto, madera medio dorada con hojas desprendiéndose como escamas. 2 nichos vacíos quedaban a izquierda y derecha, y entre ambos, un panel de madera oscura cerraba el acceso a la sacristía con una llave que no estaba. Pasé la mano por la tabla buscando astillas. Encontré un clavo viejo escondido en la veta. Me detuve por el placer extraño de ese hallazgo. La iglesia, antes de cualquier otra cosa, me hablaba en la gramática de lo material. No vine de muy lejos. A la gente del pueblo le bastaba saber que yo sería quien abriera y cerrara, quien evitara que un tejado cediera, quien velara porque el agua siguiera pasando por las canaletas sin entregar toda su fuerza a una grieta. Me dieron un manojo de llaves con etiquetas de cartón, un cuaderno encuadernado en tela, una linterna y un consejo práctico: subir a las campanas con calma. Todo lo demás, me dijeron con un gesto, lo vería sobre la marcha. Si alguna vez lo comenté con alguien, no lo recuerdo. Creo que comencé a reservar mis palabras incluso fuera de la iglesia, como si el silencio interior hubiera extendido un peso ligero sobre mis hombros que no me apetecía sacudirme al cruzar el umbral. Los primeros días fueron de inventario. Apoyé el cuaderno en la mesa de la sacristía y anoté lo evidente: 2 cálices envueltos en paño basta, un copón con tapa abollada, un par de dalmáticas con olor a naftalina dulce, libros con páginas onduladas por el agua del invierno, una bandeja de plata que no era plata, un cirio pascual del año que ya se había ido, una cetre con herrumbre en el borde. El cajón más bajo de la cómoda estaba vacío.
En el fondo, sobre la madera, quedaba la sombra limpia de alguna cosa que había estado allí largo tiempo. Pasé el dedo. No se trataba de polvo. Era la impresión de una forma. Metí la nariz en el hueco. Olores mezclados, cera vieja, lino guardado, un resto casi secreto de aceite de oliva rancio. Dejé el cajón abierto. La luz de la tarde caía en un ángulo extraño y recortaba la línea de una grieta vertical en la pared, cerca del marco de la puerta. Me acerqué. Tapé la grieta con la yema del dedo. El muro estaba frío como un cuenco recién llenado con agua del pozo. El baldaquín del púlpito colgaba a medio corredor. Cortinados de madera tallada dejaban pasar un aire que no venía de ninguna ventana abierta. Subí por la escalerilla y toqué el borde inferior del dosel. En la cara que miraba al suelo se habían fijado unas gotas secas que, vistas de cerca, parecían diminutos estalactitas de resina. En su superficie, el polvo había dibujado un mapa claro de corrientes. Unas zonas formaban pequeñas dunas, otras estaban perfectamente limpias en un trazo curvo que imaginé como el itinerario de un insecto alado. Me quedó en los dedos un polvillo que no era desagradable. No quise mirar mis manos. Tuve la sensación de que la iglesia me pedía reservar ese gesto, como se reservan ciertas palabras en presencia de alguien mayor. Antes de que pasara una semana, ya había aprendido el nombre de algunas cosas que no nombraba en voz alta. La sanjuanada que se pegaba a los contrafuertes de la parte norte después de la lluvia dejaba un olor a menta húmeda y tierra revuelta. El paño de lentejuelas apagadas del sagrario tenía menos que ver con el brillo que con el peso que ofrecía al ser levantado. El borde raspaba el dorso de la mano en un punto que terminó por enrojecérseme. La pila del agua bendita, seca por dentro, olía a piedra vieja y a monedas, como si 1000 dedos hubiesen arrastrado hasta su interior el metal de bolsillo sin darle descanso. La luz que entraba, a última hora, por la vidriera de la Anunciación, dejaba cada día un rectángulo pálido justo encima del tercer reclinatorio del lateral derecho. Ese halo siempre llegaba unos centímetros más allá de lo que yo preveía sin pensarlo. En el coro, el órgano dormía. De cerca parecía un animal doméstico grande, con las cajas de resonancia latiendo muy despacio. Apoyé la palma de la mano en una de las tablas laterales y la madera me devolvió un frío aceptado, no impuesto. Probé el fuelle. Bajó como un pecho que se abandona al peso del sueño. Noté, con una claridad que me gustaría atribuir a algo concreto, que si el viento entraba en las bocas correctas podría oír, no música, sino una especie de respiración ordenada. Volví a subir el fuelle con suavidad. El mecanismo gimió como la rodilla de un hombre mayor que lleva todo el día en pie. Poco a poco, el inventario se hizo rutina. Limpié sin cambiar nada que no fuera suciedad evidente. Despejé polvo de los capiteles con una brocha de pelo resistente. Pasé un paño húmedo por el suelo de piedra en el sentido del pulido, no en contra, porque en la piedra había trayectorias que el agua entendía. Reemplacé bombillas en unas pantallas de vidrio opalino que colgaban entre los arcos con un cable que recordaba los tendones de un brazo. Esas luces modernas parecían intrusas. Prefería la luz que venía de fuera con parsimonia y tomaba cuerpo con el polvo. No tardé en notar cosas que no tenían un lugar obvio en el cuaderno. Un cirio que dejé recto al irme, a la mañana siguiente tenía una inclinación leve, siempre hacia el mismo lado, como si un pulso muy largo y casi invisible batiera en la nave. 2 libros de cantos cerrados aparecieron abiertos por páginas distintas sin señal alguna que lo justificara. El agua que dejé, limpia, en el vaso de cristal de la sacristía, amanecía con un borde apenas visible de polvo circular, como si hubiera habido una evaporación mínima que hubiese depositado en el perímetro lo que llevaba disuelto. Una tarde, al cruzar frente al confesionario, escuché un sonido que no atribuiría a nada humano. No era un susurro ni un crujido. Era, más bien, un ajuste, madera que se recoloca muy lentamente en su lugar de siempre. Toqué con los nudillos el borde y la misma madera me devolvió el gesto con un lamento tan sordo como educado. Me quedé quieto. No se oyó nada más. Al segundo mes de mi permanencia, empecé a quedarme algunas noches. La primera fue por necesidad. Una tormenta de final de verano había empujado agua bajo las tejas y un goteo insistente marcaba un ritmo distinto al de toda la arquitectura. Me senté en el primer banco con la linterna junto a mí. Preferí no encender las luces eléctricas. La tormenta, adentro, era una respiración de vientre. Cada trueno llegaba con un retardo delgado, el suficiente para que el cuerpo sintiera primero el cambio en el aire y luego la vibración. El goteo caía sobre piedra, no sobre madera. Busqué con el oído.
Lo encontré 2 filas más adelante, a la derecha, donde una juntas había perdido su goma hace quién sabe cuánto tiempo. Puse una cubeta y me fui al coro. No fue imprudencia. Fue la idea fija y equivocada de que desde arriba podría oír mejor. Subí despacio por la escalera de tablones con huellas suavizadas. La bóveda multiplicaba el ruido del agua de un modo que resultaba casi agradable. Me apoyé en la balaustrada. El órgano, en la penumbra, parecía contener el aliento. Me quedé dormido en el coro. Desperté con un latido en el oído, un microcosmos en su propio compás. Tardé unos segundos en entender que ese latido no era mío. Venía debajo el suelo del coro. Más tarde supe que en esa zona el vacío entre el techo de la nave y el piso del coro crea una caja donde el aire se comporta como un animal con hábitos. Aquella noche no quise explicaciones. Preferí el misterio dócil de un latido sin dolor. Bajé con el cuerpo entumecido y me acosté sobre un banco en la penumbra de la fila del centro. No fue un sueño lo que me visitó, sino un estado de vigilia pegado a la piel, un estar despierto sin obligación. Oí al agua dejar de caer y a la madera relajarse muy, muy despacio. Salí cuando ya estaba amaneciendo. El exterior parecía más ligero, como una sábana recién sacudida. El olor a tierra mojada me siguió hasta la puerta de la casa donde me alojaba. Las sábanas estaban frías. Dormí un sueño de un parpadeo, compacto, sin imágenes. A partir de esa noche volví más veces. La sospecha fue, durante un tiempo, que la iglesia estaba habituándose a mí. Luego, con una naturalidad que no supe combatir, la sospecha giró, yo era quien se estaba adaptando a su pauta. Comencé a escribir en el cuaderno cosas que habría tachado en otro momento. Apunté, con letra pequeña, la hora exacta en la que el aire se espesaba cada tarde un poco antes de la puesta de sol, creando alrededor de las columnas un efecto de lente que desplazaba muy sutilmente las líneas. Anoté el olor que subía del pavimento en días nublados, un perfume como de piedra recién lavada que llevaba una nota de hierro y otra de alga seca. Registré la sensación táctil de tocar el canto de las bancas con los ojos cerrados, cada una tenía un pequeño accidente, una raya o un hundimiento diminuto, un idioma propio que la distinguía de su vecina. Establecí, sin proponérmelo al principio, una cartografía de los defectos. Comencé a acordarme con precisión de los nudos del suelo de madera en el coro, de las vetas que dibujaban trayectorias de agua petrificada, de las marcas de la sierra que alguien dejó hace 100 años y que el tiempo no había borrado por completo. El pueblo aceptó mi presencia como se aceptan las cosas que no estorban. Por las mañanas, algunos entraban, cruzaban el pasillo con paso corto, hacían una genuflexión perezosa y se sentaban en silencio un minuto. Nadie me hablaba. A veces quedaba sobre el atril un ramo de flores con tallos torcidos, como si las plantas hubieran usado fuerzas desconocidas para doblarse. Una mujer dejó una bolsa con pan en la sacristía un día de viento. Alguien más, un tarro con aceitunas amargas en salmuera gruesa. Seguí sin poner palabras en nada de eso. La iglesia recibía sin comentar. Yo aprendía el arte de los gestos sin respuesta. Una tarde de noviembre, subí a la torre. El consejo de tomármelo con calma resultó sensato. La escalera era estrecha y el aire pasaba con violencia por las rendijas. Había polvo de paloma y un olor agrio que tapaba casi todo lo demás. Sin embargo, en el rellano previo a las campanas, el aire cambiaba por completo. Era limpio, frío de verdad, con un punto de sequedad que recordaba las mañanas de enero. Toqué con el dorso de la mano la campana grande. El bronce estaba helado más allá de lo esperable. Acaricié la cuerda. La usura la había dejado áspera pero no frágil. Me quedé un buen rato mirando el campo desde las rendijas, un mosaico de parcelas con colores discretos. No pasaba nadie. Ningún motor. En aquel silencio no había pureza, sino densidad. Era un tipo de silencio que se aprende con los años y no se deja explicar. Antes de bajar, apoyé la frente en el bronce. El frío atravesó la piel y llegó como una chispa a la parte posterior de la cabeza. Cerré los ojos. Oí entonces un sonido que no provenía del valle ni del viento ni de la cuerda. Era un rumor suave, como si un animal grande hubiese girado en su sueño. Separé la cabeza despacio. El sonido se apagó con obediencia. No me asusté. Tomé nota mental de la obediencia. Fue la primera vez que la iglesia me pidió un gesto de correspondencia. En el Adviento, todo se atenuó. La luz se hizo más baja y más densa, la humedad subió por las paredes con una elegancia inevitable, los olores se recogieron hacia el suelo. Encendí velas algunas tardes y las dejé arder sin intervención.
Observé algo que no había visto antes. En el aire quieto de la nave, las llamas inclinaban sus coronas levemente hacia un lado. Probé con otra vela en otro punto. Ocurrió lo mismo. La inclinación, sin corriente aparente, parecía obedecer a una inclinación anterior, como si la llama quisiera alinearse con una trama que yo no veía. A veces, al pasar la mano cerca, el fuego cambiaba de criterio durante un segundo y volvía a su eje cuando retiraba la piel. Con una regla medí el ángulo. Escribí un número. Al día siguiente el número cambió un grado. Sonreí para mí, sin superioridad y sin consuelo. Toda la nave respiraba por una tráquea que yo desconocía. Una mañana helada encontré sobre el altar una capa fina de polvo en forma de óvalo, como si algo hubiera reposado allí brevemente y luego hubiese sido retirado con cuidado. El polvo del altar nunca se posaba de esa manera. No había huellas de manos. Miré el retablo buscando un hueco distinto. En la hornacina derecha había un vacío con una limpieza extraña alrededor. No recordaba una imagen allí. Tampoco podía jurar que no la hubiera. La memoria, en la iglesia, era una materia blanda que se amoldaba a formas nuevas sin que yo pudiera impedirlo. Toqué el borde interior del nicho. Tenía una temperatura más alta que la pared de al lado. Retiré la mano. Olía a madera calentada por dentro. Empecé a escuchar de otra manera. A veces me sentaba en el suelo, con la espalda apoyada en la columna que separaba el primer tramo de la nave del presbiterio, y solo oía. El aire tiene ruidos que no importan. Aquí no. Cada sonido se equilibraba con otro, formando parejas de contrapeso. La madera del coro se quejaba y, en respuesta, el pavimento devolvía un suspiro a ras de suelo. Una ventana ajustaba su marco y, a los pocos segundos, la puerta principal parecía soltar un hilo de voz casi inaudible. Un insecto golpeaba el cristal de una lámpara y lejos, tal vez en la sacristía. Una gota solitaria insistía en recordar que había tuberías antiguas moviendo agua con el ritmo del pueblo. Fui reconociendo esas parejas. Mi respiración se ajustó lenta a ese patrón. Sin quererlo, comencé a inspirar cuando la madera cedía y a expirar cuando la piedra respondía. No era superstición. Era un modo de estar. Si alguien me hubiera observado, habría visto a un hombre quieto que se somete a una coreografía que nadie le propone de forma explícita. Hubo una noche que no puedo medir con relojes. Quise medirla, por supuesto. En el cuaderno dejé hora y minuto a los que apagué la última luz eléctrica y encendí un cirio grande en el lateral izquierdo de la nave. Ese cirio, alto, derramó cera por una cara en un dibujo que quizá alguien llamaría accidente y yo entendí como firma. Me senté frente a él a una distancia que elegí no por estética, sino por temperatura. Desde ese punto, el calor llegaba a los pómulos con la timidez que llega la mañana a los patios. Afuera no se oía nada. El techo, en cambio, conservaba un rumor leve que me hizo pensar en el mar. No había mar a menos de 4 horas de coche. Aún así, el rumor estaba ahí. No podía decir si venía de la madera, del aire que se colaba por fisuras, o de algo en el propio oído que pedía reproducir un inexistente recuerdo. Cerré los ojos, no para dormir, sino para permitir que la piel del párpado imprimiera sobre el globo ocular una oscuridad con matices. Pasó un tiempo que escapa a la gramática. Se produjo entonces, con una delicadeza que todavía me ruboriza al recordarla, una alineación. La llama, el aire, el latido oculto del coro, el peso de mi cuerpo sobre la banca, el peso más profundo de la piedra en su cimiento, la memoria del agua que había pasado por el tejado en otoño, el polvo depositado en la cara inferior del baldaquín, el olor del aceite en la sacristía, la frialdad limpia del bronce allá arriba, el brillo opaco del pavimento. Todo, con una puntería que no se planifica, se reunió en un mismo pulso. Lo que oí no fue un acorde, ni una palabra, ni una respiración. Fue un consentimiento. El edificio se consintió a sí mismo en mi presencia. No fui invitado. No fui expulsado. Me quedé donde estaba y supe que mi lugar era ese, ni un centímetro más adelante ni un centímetro más atrás. Desde aquella noche dejé de separar mi vida de mi estancia en el templo. Mis comidas eran más cortas y más silenciosas. Mis horas, más parecidas a una cuerda que se tensa con una fuerza constante y rara vez suelta. Un par de veces, alguien dejó notas dobladas en el banco de la entrada. No las abrí. No por escrúpulo, sino porque supe de inmediato que no estaban dirigidas a mí, aunque nadie más que yo las vería en días. Las recogí con cuidado y las guardé en un cajón de la sacristía donde, con el tiempo, se fueron apilando cosas que no me correspondían. A veces, al abrir ese cajón,
Me llegaba un aroma ajeno a la iglesia, perfume dulce, tinta reciente, pan tierno de esa misma mañana. Esos aromas parecían querer entrar y no encontraban por dónde. Volvían a diluirse sin pelea. El invierno trajo la densidad. La piedra, cuando la tocas en enero, no es fría, simplemente no acepta el calor. Apoyaba la palma en el pilar central y la piel quedaba neutra, sin ganancia ni pérdida, como esos sueños donde uno camina en una nieve que no deja huellas. La condensación decoró las ventanas por dentro con formas que parecían intencionadas en su torpeza. Con el dorso de la uña limpiaba un círculo y miraba afuera. La luz, en los días sin sol, era una carne gris que no emitía sombra. Adentro, sin embargo, bastaba una vela para ordenar los volúmenes. Empecé a fijarme en cómo las sombras no siempre obedecían al fuego. A veces se detenían en los bordes del altar como si el borde marcara un límite más serio que cualquier otra línea. En una de esas mañanas neutras, entré al confesionario como quien entra a una armadura vacía. Me senté. La madera aceptó mi peso con un gemido mínimo. La reja que separa recogía polvo en los ángulos. Olía a tela muy limpia y muy vieja. El asiento, gastado, imprimió en la parte posterior de mis muslos el relieve de unas grietas antiguas que la tapicería había abrazado sin reparar. No vi nada desde dentro. Cerré los ojos. La caja contenía un aire distinto, con una sequedad que raspaba apenas. Me quedé allí un rato largo. Pensé en nada. Pensé en todo. Se me durmió la pierna izquierda. Cuando salí, el pasillo tenía un brillo leve que no era luz. El resto del día lo pasé con el cuerpo dócil como después de una fiebre. Con el deshielo comenzaron las pequeñas destrucciones. Un canto de teja saltó, una línea de pintura se despegó en el borde del arco del Evangelio, un insecto desconocido dejó un rastro de polvo amarillento en el marco de la puerta. Subí a la techumbre una mañana de viento. El interior de los tejados tiene un olor propio, un compostaje de siglos en madera seca, cuerda vieja, pluma y sol. Avancé de puntillas. A cada paso la madera me recordó su edad. No es un reproche, era una instrucción. Recoloqué una rasilla con la responsabilidad de quien sella una carta que no va a leer. Entre dos vigas había un hueco lleno de cera endurecida, como si alguien durante años hubiera descargado allí el sobrante líquido de las velas. La cera se había vestido de polvo y formaba una geografía accidentada de dientes romos, crestas suaves, ríos secos. Pasé la yema del pulgar. La textura no era uniforme. Había zonas que cedían, otras que ofrecían resistencia. Atrajo mi atención una forma muy ligeramente cóncava, del tamaño de una moneda grande. En su centro, un punto sin polvo, brillante. Acerqué la cara. No olía a nada. Le di la vuelta a la impresión con la uña. Debajo no había madera. Había un vacío. El vacío respiró. No de golpe. No como en las historias que yo mismo detestaba por perezosas. Fue una exhalación tenue que no movió el pelo ni la cera ni el polvo, pero cambió la temperatura de mi frente. Podría jurar que bajó medio grado. Aparté la mano. Apoyé la palma en la viga contigua. Allí la madera estaba tibia, como si hubiera sol detrás. Siguiendo un impulso que no sé justificar, ablandé un trozo de cera entre los dedos y tapé el hueco con ese remiendo improvisado. El hueco aceptó el injerto con una facilidad que ahora me resulta oscura. Me quedé mirando. La superficie se alisó en los bordes sin la ayuda de mis dedos. Bajé de la techumbre sin prisas. Durante toda la tarde, al moverme por la nave, tuve la sensación de que el aire había ganado cohesión, como si se hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo mal encajada. No fue la primera ni la última vez que cubrí un hueco. Apenas notables. Intersticios, fisuras finas, rendijas en la madera donde el aire se entretenía. No se trataba de arreglar. Era otra cosa. Retocar un instrumento sin saber tocarlo. La nave respondía. Se volvía más entera, y en esa entereza había una quietud que se parecía al hambre satisfecha. Las velas inclinaban menos su corona. El latido del coro bajaba de volumen. Mi sueño se hizo más profundo, menos fraccionado. Me sorprendí, un día, mirando mi propio reflejo en el cristal de la lámpara del presbiterio. No me reconocí en la primera mirada. La piel había adquirido un brillo mate, como la madera de las bancas. Los ojos no estaban más hundidos, pero sí más quietos. Me toqué la mejilla. La piel, bajo los dedos, ofreció la resistencia de la cera fría. Así pasaron meses. El calendario marcaba fiestas que en mi interior eran texturas y temperaturas más que fechas.
La Semana Santa olió a tela lavada, a cera encendida con precipitación y apagada con soplos húmedos. El verano regresó con su calor que no penetraba. Afuera había polvo que subía del camino y quedaba en la lengua como un residuo dulce. Adentro, el polvo era otro reino. Había aprendido a distinguirlo. El que cae de lo alto y dibuja planos transparentes, el que nace de la madera al rendirse, el que trae el calzado de quien entra sin sacudir, el que sube del suelo cuando la piedra bebe demasiado del aire. Comencé a pensar con esa materia. La punta del lápiz dejaba surcos limpios en la superficie de los muebles y esos surcos tenían una gramática. Algunos días, sin darme cuenta, escribía frases sobre el polvo del banco más cercano. No las leía. Las borraba con la palma. Lo que quedaba era un olor a mano y madera que se sumaba al resto. Una noche de calor, el órgano respiró. No como una metáfora. Sentí el aire desplazarse suave por los tubos aunque yo no había movido el fuelle. Era el viento que quería una forma. Estuve de pie, apoyando apenas los dedos en el teclado. No bajé ninguna tecla. El aire entró por su boca y salió convertido en un murmullo sostenido que no era aún una nota. Subí a la galería y puse la mano en el lado del cajón. La vibración se transmitió al brazo en una cadencia que imitó mi pulso y luego lo sustituyó. Noté el esternón tomar ese ritmo sin consultarme. A los pocos segundos, el aire se calmó por sí mismo. El silencio que quedó fue perfecto y, por tanto, imposible. Nadie habría podido imaginar un silencio así si no lo hubiese oído. Se me humedecieron los ojos sin tristeza. Bajé al pasillo, caminé hasta el primer banco, me senté y sentí por dentro la forma de la nave como un molde que me copiara. No puedo decir con exactitud cuándo empezó la segunda fase. Si la primera había sido la adaptación, esta siguiente fue la sustitución. Las cosas que antes traía de fuera comenzaron a parecerme ajenas. El olor del café, por ejemplo. En la cocina de la casa, la cafetera dejó de oler a mañana y me devolvió un amargor áspero que no quería. El sonido de un motor lejanísimo, en la carretera, me resultó intrusivo. La voz de alguien en la plaza, riendo, me molestó como incomoda la luz cuando has pasado mucho rato con los ojos cerrados. La iglesia, en cambio, no traía sorpresas que dolieran. Me presentaba pequeñas variaciones que yo podía leer con el cuerpo en lugar de con el pensamiento. Esa era su misericordia y su trampa. Una tarde decidí dormir en la sacristía. Llevé una manta, un cojín pequeño y el cuaderno, que ya estaba a punto de acabarse. Forré el lomo con tela recortada de un mantillo viejo. Apoyé la cabeza en el cojín. Oí la madera asentarse con mi peso y con el de las cosas dispuestas a mi alrededor, como si la mesa tuviera memoria específica de objetos y de posiciones. Dormí con el oído inclinado hacia la puerta que daba al presbiterio. A medianoche me despertó una corriente fría que entró bajo la madera. No levanté la cabeza. La corriente olía a piedra húmeda, pero también a algo nuevo que no identifiqué. Estuve despierto con los ojos cerrados, sintiendo el paso de ese aire como se siente el paso de un animal silencioso al otro lado de un tabique. Cuando el frío remitió, me dormí otra vez con facilidad. Al despertar, un triángulo de luz cortaba el suelo de la sacristía. La puerta, que yo recordaba cerrada con llave, estaba entornada. Debí olvidarme. No me movió la inquietud. Me lavé la cara en la pila de mármol del lavabo, que soltó un olor calcáreo como de diente nuevo, y encendí la primera vela del día. En primavera, llegaron visitantes. Un geólogo aficionado me preguntó por las canteras antiguas. Un estudiante de arte calculó con la mirada el grosor de un estuco y dijo, sin dirigirse a mí, que no era del periodo que figuraba en la guía. Un anciano que olía a jabón verde dejó su bastón apoyado en el primer banco y recorrió la nave deteniéndose en los puntos donde yo me detenía sin saber por qué. Lo vi pasar la mano sobre el borde del altar con una ternura que uno reserva a una mesa donde se ha comido con familia cuando todos vivían. Ninguno me habló. Cuando se fueron, el aire tardó un rato largo en recuperar su patrón. La presencia humana reciente deja una estela que no se va con el portazo. Las noches nuevas, esas en las que la luna se convierte en una ausencia muy pura, eran momentos limpios. Me sentaba en el suelo, espalda contra piedra, y dejaba que el peso hiciera su trabajo. A veces la piedra devolvía un calor que no se correspondía con la temperatura del aire. Ese calor subía por las vértebras con una parsimonia de gato. En esos minutos, la imaginación no funciona. El cuerpo funciona. Se recoloca, cede, aprende, olvida. En una de esas noches, sentí por primera vez que no era yo quien respiraba.
O mejor, que la respiración que yo creía mía era prestada. Entraba por la nariz, se ensanchaba en el pecho, bajaba como una gota gruesa al vientre y regresaba sin ansia. La diferencia era sutil, casi imperceptible, y sin embargo absoluta. La nave respiraba y mi cuerpo, al alcance, se dejaba llevar, como una ramita en un estanque que sigue el movimiento del agua sin intencionalidad. No sé cuánto tiempo duró esa conciencia. Podría decir que minutos. Podría decir que años. Salí de ella con un parpadeo que devolvió la sala a su estado habitual. Me levanté con cuidado. Mis rodillas crujieron como madera vieja pero obediente. Caminé hasta el altar, toqué con los dedos la piedra y una corriente tibia subió por el antebrazo. Escribí en el cuaderno una frase que no he vuelto a leer. Lo guardé. El final no llega como en las historias. No hay campanadas ni cierres de telón. Hay, en todo caso, una forma de quietud que se impone. Aquella mañana de agosto el aire afuera tenía polvo luminoso. Adentro la luz era una piel lisa. Abrí la puerta con el mismo esfuerzo. Barrí. Pasé un paño húmedo por el primer banco, luego por el segundo, luego por el tercero. Encendí un par de velas. Subí al coro. El órgano estaba tranquilo. Bajé. Me senté en el confesionario sin motivo. Cerré los ojos. Oí un insecto que chocaba contra el cristal, insistente. Noté el rozar del tejido sobre la pierna. Entonces llegó, entre el pecho y la garganta, esa forma que ya conocía y que, sin embargo, no había tenido la valentía de nombrar. No era dolor ni placer ni susto. Era asentimiento. Retuve el aire un segundo más de lo natural. No fue una prueba. Fue un gesto de cortesía. Lo solté despacio, cuidando la salida como se cuida la cuerda de una campana para que no golpee con violencia. La iglesia, con una constancia que jamás le había igualado a nada ni a nadie, inspiró. La madera crujió sin ruido, la piedra ajustó su lugar dentro de sí, el polvo se quedó quieto en el aire. Inspiró. Yo quedé, sin dramatismo, sin épica, suspendido en esa inspiración, como un objeto ligero que, de repente, encuentra su estante. No sé si desde entonces he hablado. En mi boca, a veces, noto el sabor tenue de la cera, como si hubiera estado a punto de morder una vela. En el paladar me queda, por las noches, un rastro frío que recuerda al bronce. En los dedos, al despertar, están las ranuras invisibles del borde del altar. Cuando alguien entra y se sienta en el primer banco, siento su peso con precisión. La vela, si se enciende, ajusta su corona al eje correcto. La cuerda de la campana, allá arriba, no necesita de mí. La iglesia respira. A veces, para que no se asusten, acompaso mi pecho a su ritmo. Pocas personas perciben esa danza. Quien lo nota, baja la cabeza un momento y se va sin prisa. Afuera, el sol hace su trabajo de todos modos. El cuaderno, en la sacristía, tiene ya 2 tomos y medio. No recuerdo haberlos llenado. Al abrirlos, lo que veo son hojas con trazos de polvo y líneas de lápiz que a veces no forman palabras. No me preocupa. El inventario se sostiene solo. Los huecos sellados no han vuelto a abrirse. La grieta junto al marco de la puerta, aquella que tapé un día con el dedo, ya no parece una fisura sino una arruga del edificio, un signo de madurez que no pide arreglo. Las flores que dejan los vecinos envejecen sin olor. Un tarro de aceitunas quedó en una esquina. La salmuera se evaporó y dejó un borde blanco de cristales que los días reforzaron como un collar de agua petrificada. No quiero que haya moraleja. No hubo crimen ni rescate ni castigo visibles. Si algo aprendí, fue a dejar de preguntar con palabras. La piedra no habla pero no calla. La madera no siente pero se acuerda. El bronce no tiene pulso pero impone su compás a quien apoya la frente. Yo, que entré un día con las manos frías y la ropa con olor a camino, me fui quedando. No fue una elección en el sentido en que se eligen las cosas prácticas. No fue una renuncia tampoco. Fue un desenfoque que se volvió foco. A veces, por la tarde, un rayo de sol corta la nave y da en el sitio exacto donde yo solía sentarme cuando todavía distinguía entre estar dentro y estar fuera. Ese rayo atraviesa el polvo como si abriese con delicadeza una página nueva. Me pregunto, a ratos, si vendrá alguien a leerla. Entonces, para asegurarme de que cualquiera pueda hacerlo, inspiro con la nave. La siento tensarse 1 milímetro que nadie me diría. Sostengo. Espero. El aire pesa lo justo. Y suelto. Si te sientas y cierras los ojos, notarás, tras la frente, un aire frío que no molesta. No es viento.
No es corriente. No proviene de ninguna rendija. Es otra cosa. Quizá te incomode al principio, como incomoda el agua de una piscina cuando la piel aún tiene calor. Deja que pase. No te apresures. Toca la madera. Olerás la cera. Oirás, en algún lugar que no sabrás señalar con el dedo, un latido que no es tuyo y que, sin embargo, te permitirá volver a casa respirando con un ritmo que no sabías que te faltaba. Puede que, si vuelves mañana, la puerta pese un poco menos. Puede que te parezca que la luz se dejó prender. Puede que pienses que el edificio es un animal que duerme. No te engañes. No duerme. No despierta. Respira. Y como toda cosa que respira, perdura. No reclama. No justifica. No premia ni castiga. Solo se mantiene. Cuando el valle se queda sin motores y en la plaza la risa se apaga, la nave toma aire de un depósito que nadie conoce, lo reparte por sus costillas de piedra y lo suelta con una paciencia que humilla. Yo acompaño ese gesto como quien acompaña a alguien a cruzar una calle en silencio. No necesito nada más. Tampoco lo pide. Si alguna vez oyes el órgano en una noche sin viento, no te asustes. No es un canto. No es un aviso. Es la manera en que las cosas huecas recuerdan que están llenas de aire. Si subes a la torre y apoyas la frente en el bronce, entenderás enseguida el sabor del frío y el metal. No esperes palabras. Lo recibirás de todos modos. Al bajar, toca con la palma la piedra del primer escalón. Notarás cómo te devuelve la huella con exactitud de molde. Afuera, el polvo se pegará a tu lengua y te parecerá dulce. Te lo prometo. Te quedará en la boca una sensación que no sabrás nombrar. Quizá pienses que es la cera. Quizá digas que es el verano. No lo es. Es otra cosa. No te hará daño. No te hará bien. Te acompañará un rato y luego te dejará. Si vuelves, te esperará. Si no, encontrará otro cuerpo que se siente un minuto en el primer banco y mire, sin querer mirar, la línea de luz que, a cierta hora, cae sobre el tercer reclinatorio del lateral derecho. Esa línea no es caprichosa. Es un compromiso antiguo. Yo me quedo. Afuera, la vida se organiza en frases, en mandados, en relojes que apuran. Adentro, el tiempo es un tejido de respiraciones. Si alguien pregunta por mí, no sabrán qué decir. Dirán que el que abre y cierra, el que arregla goteras, el que acomoda sillas, el que escribe en un cuaderno de tapas de tela. No importa. Aquí, los nombres solo hacen bulto. La iglesia no me llama. Tampoco me olvida. Me usa. Y yo, al fin, he aprendido a ser usado con la dignidad sencilla de un objeto bien colocado. No sé cuándo terminará esto. No sé si terminará. A veces imagino un derrumbe lento dentro de 100 años, una grieta que por fin ceda, un tejado que se siente sobre la nave con la cortesía de los árboles cuando crecen hacia adentro. Si ese día llega, si a la piedra le toca volver a ser polvo de cantera, esa respiración que yo conocí se disipará en el valle como un rumor sin eco. Alguien, tal vez, dirá que aquella iglesia siempre fue un poco extraña. Que olía distinto. Que, entrando, se tenía la sensación de que te miraban por dentro y te encontraban pulso. Se encogerán de hombros. Seguirán su camino. Y el aire hará lo de siempre. Hasta entonces, hay una vela que inclina la cabeza un grado hacia un lado. Hay un banco con una gota de cera que pesa más de lo que debería. Hay un cajón en la sacristía donde se guardan cosas que no son para nadie y que, sin embargo, alguien dejó. Hay un órgano que a veces se acuerda de respirar por sí mismo. Hay una campana que acepta la frente y devuelve un frío particular. Hay una puerta que cada mañana cede con un suspiro que reconozco con los dedos. Hay un hombre que ya no pregunta, que escribe menos y escucha más. Y hay, sobre todo, una nave que, cada día, inspira y expira con una paciencia que no exige, que apenas propone. Si te sientas un rato, lo notarás. Si te quedas el tiempo suficiente, la distancia entre tu pecho y su bóveda se hará mínima. No habrá mensaje. No habrá anuncio. Habrá un gesto compartido. Y cuando te levantes y regreses a la claridad vulgar de la calle, tal vez sientas, en la lengua, el sabor tenue de la caliza húmeda. No es un recuerdo. No es una promesa. Es la prueba humilde de que por un momento tu cuerpo respiró como respiran las cosas que perduran sin ruido. Y eso, aunque no se diga, inquieta. Porque no es humano. Porque reconcilia. Porque no pide. Porque basta. Porque no deja de repetirse sin repetirse nunca del mismo modo. Porque, sin llamarte, te reconoce. Y, por eso,
Cuando cierras la puerta y la madera devuelve su suspiro, el aire al otro lado se queda un segundo contigo antes de volver a su patrón. Ese segundo, en el que ni tú ni la iglesia respiráis, pesa. Y te lo llevas, como cera fría entre los dedos. Y en la noche, cuando te parezca que el dormitorio huele un instante a piedra lavada y aceite viejo, no te asustes. No es que te hayas traído algo. Es que, por un momento, el mundo entero ha ajustado su compás al de una nave que ya no te necesita para seguir haciéndolo. Y tú, sin saberlo, acompasas tu pecho a esa paciencia ajena. Y cuesta, entonces, volver a llamar respiración a lo de siempre.